tardes, no sé si me escuchan. ¿Alguien me puede confirmar? Muchas gracias. Entonces, el día de hoy, vamos a tocar el tema de los gastos públicos ya completamente. Cualquier duda o cualquier observación me la escriben ahí para poder... los micrófonos están bloqueados. Bueno, pero sí me escuchan, ¿verdad? Entonces, a la hora de que alguien quiera hablar, les desbloqueo. Entonces, ahorita vamos a tocar el tema de los gastos públicos, que es el punto que está en el programa, y que vayan tomando en cuenta pues las definiciones, ¿verdad? Para poder tomarlo como tema de examen, ¿verdad? Las cosas importantes siempre para que puedan ustedes tener material de estudio. Entonces, vamos a tener como definición de los gastos públicos, ¿verdad? Que son las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de la ley para cumplir sus fines, y que estos pues no son más que la satisfacción de las necesidades públicas, ¿verdad? Entonces, mediante el gasto público es que el Estado se moviliza para atender las necesidades de la población por medio de los servicios públicos, cuyo destino pues siempre va a ser la cobertura de todas las necesidades de la población. Siempre van a existir las necesidades públicas, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Pero en estas necesidades, en este ejercicio, ¿verdad? O actividad de satisfacer las necesidades públicas, el Estado debe actuar siempre con prescindencia de los servicios públicos más importantes, ¿verdad? Y el efecto, utilizando estos para crear efectos que sean positivos para la sociedad y que estos van a repercutir en la economía nacional, ¿verdad? Que va a ser la importancia siempre que se va a referir a la cantidad y a la calidad de los servicios que se presten, y que es lo que decíamos, la preeminencia sobre los servicios públicos, ¿verdad? Como son la educación, la seguridad, la salud, ¿verdad? Que son entre los temas más importantes. Ya con estos tres que se desarrollen o que se cumplan a cabalidad, ya lo demás vienen como consecuencia de estos tres, ¿verdad? Entonces, para que tengan, toma nota de estos gastos, ¿verdad? Los más importantes gastos, las necesidades públicas, ¿verdad? Es que es la salud, la educación y la seguridad. Una vez se presten estos servicios, que como les digo son los más importantes, entonces ya se desarrollan los más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablábamos del desempleo, pero si hay educación, salud y seguridad, pues entonces también va a haber la tasa de desempleo baja, ¿verdad? Porque las personas que se preparan, pues tienen oportunidades para poder desarrollarse en el ámbito de empresas, ¿verdad? Obtener buenos cargos, y esto pues va a generar economía, que la economía se mueva, ¿verdad? Y con eso se haya beneficiado el país. Entonces es por ello la importancia de que haya preeminencia en la distribución de los gastos públicos y que sea un objetivo que el Estado debe tener enfocado, ¿verdad? Para poder ejecutar los gastos públicos. Entonces, cualquier forma de satisfacción que el Estado utilice, el gasto siempre va a estar ligado a la necesidad pública. Aun cuando existen esas preeminencias que debe haber predilección en los gastos, ¿verdad? Es por ello que se puede decir que la necesidad pública siempre va a jugar un papel indispensable en un Estado, porque el gasto siempre debe de justificarse, ¿verdad? Materialmente, y cuando hay una población que necesita de la actividad del Estado, de que éste preste servicios, entonces el Estado nunca va a poder desaparecer el gasto, ¿verdad? Siempre va a existir, y los motivos para que estos sean justificados, ¿verdad? Son precisamente esa necesidad. Entonces la decisión sobre el gasto que realiza el Estado siempre va a presuponer dos valores previos, ¿verdad? Al gasto, que son los que se van a tomar en cuenta. Y la primera
el primer gasto, ¿verdad? O sea, el primer valor consiste en la selección de las necesidades de la colectividad y que estas pues se consideran públicas, ¿verdad? Este aspecto es variable y ligado siempre a la concepción sobre el mismo papel que juega el Estado en la distribución del gasto. Entonces, el segundo valor es la comparación que se va a hacer siempre en la intensidad y urgencia de las necesidades y la posibilidad material de satisfacerlas, ¿verdad? Se va a cumplir con esa necesidad, pero se va a ver qué intensidad tuvo el gasto, ¿verdad? Dentro de esto para poder eh, ejecutar o qué nivel de satisfacción se tuvo en dicho gasto, ¿verdad? Entonces, Guatemala siempre entre los países a nivel latinoamericana es el peor país para invertir. Entonces, yo creo que es necesario que ya se vayan tomando medidas para esto, ¿verdad? Porque a nivel de competitividad sí estamos entre las opciones que sí necesitamos. Si alguien levantó la mano por ahí, vamos a ver. Me dicen que se decía algo el compañero. ¿Está activado el micrófono? Sí, Ligda, buena tarde. Ahora sí. Sí, dígame. Fíjese que precisamente usted está hablando ahorita de lo que estamos atravesando en estos días. El primer valor para satisfacer las necesidades y el segundo valor las necesidades de emergencia. Entonces, de acuerdo a mi opinión, el incendio del vertedero del kilómetro 22, ruta al Pacífico, está siendo atacado, pero de una manera muy pobre. Y entonces se supone que los recursos de lo que estamos hablando ahorita, los recursos del Estado del gasto público para la satisfacción de las necesidades de las personas, pues debería ser complementado. Y en este caso de emergencia, pues con mucho más razón, ¿verdad? Porque a todas las colonias circundantes están padeciendo los efectos del fuego. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué es que el Estado no ha puesto un poquito más de empeño en eso? Porque, digamos, se está lavando las manos con red. Hasta hoy puso el estado de calamidad. De acuerdo a las estadísticas, es muy poca gente la que está trabajando y son muchas áreas las que están incendiadas. Entonces, ¿qué pasa en estos casos, precisamente en este caso práctico que lo tenemos ahí a la vista? ¿Por qué no se destina un fondo de emergencia para atacar con más celeridad y con más recursos Exacto. este fenómeno, como este fenómeno que está sucediendo? Gracias, Liga. Pues fíjense que precisamente estos temas que cabal ahorita se están dando, ¿verdad? Hasta el día de hoy aprobaron un estado de emergencia, pero sí debemos tomar en cuenta la situación en la que se encuentra el gobierno ahorita, ¿verdad? Porque en primero, no sé si tengan ellos a la mano, ¿verdad? O sea, el recurso necesario para poder atender esta emergencia por la forma en que entraron, ¿verdad? Entonces, muchos ya sabemos todo el problema que ha habido con el presupuesto, pero es un papel, o sea, es una decisión ahí sí que política, ¿verdad? Porque miren, recuérdense que siempre que pasan este tipo de cosas, las personas encargadas suelen, y la mayoría de veces ustedes no me dejarán mentir, siempre se aprovechan de la situación, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría en este momento si sí se destinan fondos? ¿Será que sí los van a utilizar en lo que realmente se necesita? Porque hay justificación para realizar ese desembolso, para poder aprobar, sacar dinero, o sea, por la necesidad que sí hay, porque está latente y ahí se está viendo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ese sentido que les digo, las personas que están encargadas de eso, qué buen uso le podrían dar a eso. Tal vez no hay muchas personas involucradas en ese tema, ¿verdad? Porque ahorita el personal que está parece que es poco y tal vez no hay mucho personal asignado porque tal vez nunca se imaginaron la magnitud de lo que se iba a venir, ¿verdad? Pero puede ser que ahorita cualquiera quiera estar en esa posición o estar ahí porque
el papel que juega el Estado y que lamentablemente así se ve. Cualquier situación de emergencia que pasa y en la que hay que soltar dinero, por decirlo de una manera, entonces todo el mundo quiere estar en ese lugar donde va a haber movimiento de dinero porque lamentablemente en Guatemala eso es lo que se observa y es lo que se critica, ¿verdad? ¿Quiénes van a utilizar ese dinero? ¿Quiénes van a aprobar? ¿Van a llegar realmente al destino que se quiere o van a cumplir con el objetivo a la hora de aprobar, ¿verdad? Entonces, ahorita en los próximos días, pues nos vamos a dar cuenta realmente, hay que estar atentos, ¿verdad? Para ver cuál va a ser la forma de afrontar de este gobierno esos temas. Entonces, de ahí ya vienen las críticas, ¿verdad? Que pueden ser favorables o desfavorables para el actuar del gobierno actual, y de las personas que están a cargo de la entidad que tiene a su cargo controlar eso, ¿verdad? Entonces, de aquí ya va a ser esto va a ser la historia, ¿verdad? Como les digo, ya va a ser la población la que va a juzgar y lo que esperamos ver, porque ahorita no podemos emitir como una opinión de qué va a pasar, qué debe pasar. Ahorita lo que nos tenemos que enfocar es cuál va a ser la reacción del gobierno, qué van a hacer las personas que están en esa entidad y ver, ¿verdad? Que pueden servir de ejemplo o va a ser otra vez lo mismo. Entonces, ahorita es que nos vamos a dar cuenta realmente qué estrategias tienen las personas que tienen a su cargo ahorita, pues tratar ese problema, ¿verdad? Como les digo, esperamos que todo pase bien, porque ahorita cuando se dicen decretaron estado de emergencia, entonces yo no sé, pero en mi alrededor fue eso, ¿verdad? Ahorita van a ver quién, ahorita van a aprovecharse algunos, dichosos los que están ahí. Esos son los temas que se oyen porque saben que siempre que pasan estas cosas, lamentablemente, como les digo, se aprovechan, ¿verdad? Y esperamos que en esta oportunidad pues no sea así. Entonces, no sé si alguien más tiene algo que este, decir con este tema, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que es como lo vemos en otras clases, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en penal, civil, laboral, mercantil, vemos cómo es o cómo debería ser, pero la realidad es otra, ¿verdad? Porque como usted bien lo Exactamente. mencionó, depende de la decisión y la voluntad política, ¿verdad? Porque digamos, aquí nosotros estamos viendo la teoría o la doctrina que nos dice cómo debe ser, pero ya al salir a la realidad ya son otros factores los que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Sí, es correcto lo que usted dice, porque digamos, ellos están empezando con un nuevo gobierno, apenas el gobierno acaba de sentar un precedente despidiendo a la ministra de Ambiente, ¿verdad? Por lo que sucedió con la hija. Entonces, está como quedando los primeros pasos, ¿verdad? Entonces, también ahí eso, como usted dice, hay que ver, ¿verdad? Porque esta es una emergencia latente que hay que eh, sí o sí hay que entrarle, ¿verdad? Pero parece que se están tardando mucho, ¿verdad? Pero tal vez allá en el fondo, como nosotros como ciudadanos comunes no podemos ver las decisiones que se toman allá adentro, probablemente sean, como usted lo menciona, ¿verdad? Políticas. El Ministerio de la Defensa está haciendo lo propio, ¿verdad? Los bomberos, los dos cuerpos están haciendo lo propio, ¿verdad? Y sin embargo, el presidente también salió diciendo que estaba solicitando ayuda internacional, ¿verdad? Pero nosotros aquí tenemos una flota privada de avionetas, aviones, helicópteros que pueden también colaborar, ¿verdad? Pero de alguna manera el presidente está siendo muy cauto en ese sentido, ¿verdad? Exacto. Entonces, como le digo, ahorita hay varias opiniones respecto al actuar del gobierno, ¿verdad? Pero sí es bien importante y ahí sí que tener o sea, la visualización o tenemos el concepto porque en las instituciones a veces hay personas que tienen voluntad, pero a veces ya se vuelven políticas, ¿verdad? Muchas personas pueden tener la intención o hay salidas que tal vez son convenientes y que son rápidas, ¿verdad? Pero a veces hay personas que no ceden. Las personas que deberían autorizar ciertas cosas no las hacen. Como les digo, a veces hay presión, ¿verdad? Hay presión por las autoridades superiores de cada institución en cuanto a tomar decisiones, porque unas personas, como les digo, se les pueden ocurrir procedimientos más rápidos, legales, procedentes, y ante una emergencia, pues sí se tienen que tomar medidas drásticas, ¿verdad? En cuanto a la aceleración de los trámites para que todo fluya rápidamente, ¿verdad? Pero
Ya como les digo, ya va a depender de la forma en que se esté manejando y quiénes son las personas adecuadas o las que si son adecuadas, pues las personas que están manejando este tema, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, como les digo, esto siempre va a ser político. Esperemos, como les digo ahorita, con el actuar, lo que pase, sí va a dejar un precedente. Esperamos que sea con buenos comentarios hacia lo que hagan, ¿verdad? O sea, que sí se hagan bien las cosas y con ello, porque yo creo que ahorita es una buena oportunidad para las personas que están ahí para demostrar que sí quieren hacer bien las cosas, ¿verdad? Y como les digo, si no se puede, si no se pudiera por la forma en que entró el gobierno y con el presupuesto, pues que se justifique, ¿verdad? Para que no sean como atacados, ¿verdad? En redes, en todos los sentidos, porque a veces, como les digo, muchas personas también están dentro de la política, ¿verdad? Viendo cómo hacer quedar mal. En el Congreso ustedes se dieron cuenta al principio de año cómo unos diputados atacaban contra otros, ¿verdad? Que fue la aprobación de la pensión, del aumento para los pensionados, ¿verdad? Ellos decían que lo hagan, pues, pero como queriendo hacer mal al otro partido. Cada quien tomará sus propias percepción de lo que ocurrió, ¿verdad? Lo mismo va a ocurrir en este caso. Aquí pueden haber salidas fáciles, pero como les digo, todo es político, puede ser que hayan personas que también vayan a bloquear para que ellos no puedan demostrar o puedan hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque tal vez no les conviene. Entonces, como les digo, ya será los procedimientos que se hagan los que van a determinar y lo que nosotros nos llevemos, ¿verdad? De percepción de lo que se haga. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ya vamos a ver cómo actúan y entonces ya vamos a tener como un resultado de la gestión que se hizo, ¿verdad? Si va a ser positiva o negativa para la población. Como les digo, ellos son los encargados de dejar huella o dejar un buen legado en el procedimiento, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver. Pero esta es, como le digo, son los valores que se tienen que tomar previos a decidir sobre un gasto, ¿verdad? Entonces, hace mucho tiempo. Licenciada, Sí, dígame. me dice que, buenas tardes, la situación yo no lo veo, no veo necesario el estado que el gobierno está implementando ahora. Si bien es cierto, es una buena oportunidad para los que están al frente de las instituciones que tienen para demostrar que tienen el don o tienen la vocación para servir al pueblo, pues es una buena oportunidad. Sin embargo, hay que recordar, licenciada, que en los años anteriores el Estado ha invertido bastante en equipo. Hablemos del ejército. Yo creo que es el quinto ministerio con un presupuesto más grande del actual presupuesto, pero a ellos se han comprado maquinarias y que no se le ha comprado al ejército. Yo realmente no, hasta aquí, puede que en el interior sí, no he visto que el ejército esté haciendo carreteras. O sea, ¿qué se está pasando con esas maquinarias que han comprado? Pues sobrevaloradas como siempre, pero las han comprado. Exacto. Entonces, yo esperaría que el Congreso, porque al parecer el Congreso debe aprobar la disposición ya presidencial, pero yo esperaría que no se pongan de acuerdo y que Sí, no aprueben nada, pues, porque hay recursos y si se piensa de que el Estado no va a saber qué hacer, bien, si ahí está el ejército, para eso está, si no hay otra cosa que tengan que hacer, porque de que estén protegiendo las fronteras, no lo están haciendo. exacto. Y vuelvo a recaer en la maquinaria que han estado comprando en los últimos dos gobiernos, en el gobierno del expresidente Jimmy Morales, de don Alejandro Yamatei. Hicieron compras de maquinaria, pues, ¿qué se hizo esa maquinaria? Ahí es donde debe servir. Pero bueno, es un comentario nada más. Exacto. Gracias. Sí, fíjese que le comento, lo que sucede es que fíjese, pues como acuérdese que cualquier gasto y todo lo que hemos visto, ¿verdad? Que cualquier procedimiento que se realice tiene que ser en base a los procedimientos legales, porque por el principio de legalidad, ¿verdad? Que no se pueden hacer procedimientos si no están previamente establecidos en la ley. Entonces, todo tiene un procedimiento y esos procedimientos pues son lentos, ¿verdad? Entonces, el propósito de decretar el estado de emergencia porque es lo único que justificaría que algo se apruebe rápido, ¿verdad? O sea, que no se respeten esos procedimientos por la misma emergencia. Entonces,
entonces yo creo que el gobierno sí lo está haciendo con ese sentido, ¿verdad? De que no hayan excusas para no dar el siguiente paso, ¿verdad? Que es desembolsar o presupuestar o aprobar. Entonces, ellos tienen que justificar de esa manera, como les digo. Entonces, al decretar el estado de emergencia, hace que todo sea más ágil. Ese es el fin primordial de decretar estos estados, ¿verdad? Entonces, de que no tengan como candados para poder poner peros, ¿verdad? Entonces, esta es la carta del gobierno de decir, bueno, yo decreto esto para que miren que no queda en él ya dio el primer paso, entonces ya ahora lo que tienen que hacer es de urgencia nacional, pues proceder, ¿verdad? Y no ser como ver tanta formalidad por la misma necesidad que hay de desenvolver y de realizar las actividades para proteger a la población, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto lo vamos a ver y sí hay que estar atentos, ¿verdad? Porque son cosas que vamos a ir viendo y que vamos a ir tomando nuestras propias percepciones de lo que miremos, ¿verdad? Y sí son temas de mucha controversia, ¿verdad? Y que, como les digo, sí puede dejar un legado en que puede servir de ejemplo, ¿verdad? O si no, pues van a ser criticados como los anteriores gobiernos. Sí, pues, Entonces, como yo realmente desconozco mucho de esos temas que están pasando, pero ¿qué puede hacer el gobierno? Bueno, porque el tema principal es el incendio de Villanueva, que hace como 2 días yo estaba pasando por ahí y cayó un aguacero que apaciguó bastante el fuego. Pero a pesar de eso, ¿qué pueden hacer? Yo no sé, realmente a mí solo se me ocurre que tal vez con este estado de calamidad el gobierno vaya a comprar ventiladores grandes y desvíe el viento para otro lado, ajá, pues, es que pero eso es lo que no dicen, veo qué pueden hacer. ajá, y esos son temas que se están tocando porque muchas personas dicen por qué decretó un estado en qué van a gastar, o sea, qué es lo que van a hacer, si lo que tiene que hacer la gente es no salir, usar mascarillas para protegerse, o sea, no hay como la necesidad de gastar, o sea, como les digo, cada quien tiene su propia percepción o forma de pensar en cuanto a estos temas, ¿verdad? Pero sí, la necesidad, como les digo, lo que hagan es lo que se va a observar, porque nosotros ahorita no podemos tener idea de lo que de las, no sabemos cuáles son las ideas que ellos tienen, qué es lo que buscan con gastar, en qué van a gastar el dinero, qué es lo que van a hacer, porque ahorita si ya viene el invierno y llueve, creemos que eso va a ayudar, ¿verdad? Pero, como les digo, cada quien tiene su propia percepción y ya es, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita qué es lo que sucede, ¿verdad? Gracias, Ahorita. licenciado. Vaya, Eduardo Arturo, ¿quién levantó primero la mano? Compañeros, licenciado, buenas noches. Sí. En relación a este tema, recursos existen, y eso lo mencionaron el día de hoy, para este tipo de emergencias. Ajá. Pero resulta de que para poderlos utilizar hay que declarar un estado de emergencia, si no, no pueden utilizar esos recursos, ¿verdad? Y entonces, prácticamente los estados de calamidad se dan en estado de emergencia. Desafortunadamente, los gobiernos anteriores lo que han hecho es embolsarse esa plata y no han hecho caso de las vacunas Sputnik, que también fue un estado de calamidad y resultaron grandes miles y miles que el Congreso autorizó para este tipo de calamidad. Sin embargo, para esto existen, y no una gran cantidad, sino que estaba escuchando que más o menos son como 100 o 210 millones, más o menos. Pero para eso tienen que contar con autorización a través de un estado de calamidad. Eso era mi observación. Sí, pues, va muy bien. Douglas Alexander. Gracias, licenciada. Yo tuve la oportunidad en algún momento de trabajar con Fundaeco, con CECOM, que es el Centro de Conservacionista de la Universidad. Iba ligado al tema de los incendios forestales y la verdad es que al momento de que puede haber presupuesto para poder comprar algunos rubros, pero el problema es que ese presupuesto no es agilizado en tiempo normal. Entonces, por ejemplo, para la contratación de maquinaria, compra de combustible, compra de utensilios, por ejemplo, palas, piochas y todo eso, probablemente no, sí existe el dinero, pero no se puede agilizar. O existe un rubro, en el rubro hay muy poco dinero, entonces no se puede. Ay, perdón.
Perdón, alguien. Neilin, te apaga tu micrófono. Pero yo creo que por apagarla a ella, saqué a alguien, ¿no? Perdón. El compañero que estaba hablando. Sáquela a ella mejor. Perdón, ay, no dígale al compañero, yo creo que quería silenciar el micrófono de la persona que estaba hablando. Y creo que lo saqué a él. Mil disculpas, si alguien le puede decir. ¿Alguien le podría decir? ¿No saben si ya se comunicaron con él? ¿Alguien? Bueno. Entonces, esperamos que el compañero se vuelva a conectar para que pueda seguir comentándonos porque estaba, ahí está. Ay, perdón, compañero. Douglas. Sí, aquí estoy. Ay, disculpe, es que quería silenciar el micrófono, pero yo creo que más bien lo saqué a usted. Disculpe, oye. No hay problema. Pues sí, como No me sé seguía diciendo. No sé qué me quedé al final de cuentas, pero... Sí, que estaba diciendo de los gastos de las maquinarias y... Oh, sí, correcto. Entonces, es primordial. En este caso, los gastos se tienen que hacer de la manera correcta. Por lo tanto, el estado de calamidad nos va a agilizar esa compra y contratación de empresas que nos ayuden a apaciguar este tipo de situaciones. Ahora bien, la Contraloría General de Cuentas está obligada posteriormente a auditar los gastos que se hicieron durante el estado de calamidad, y ahí es donde entra también la población, la sociedad civil. Y todos los gastos que se den en tanto en los estados de excepción como en los estados de calamidad o de emergencia, pues obviamente tienen que ser acordes a la necesidad que se está dando en este momento, cosa contraria que se ha dado en otros estados de calamidad. Por eso es que este tipo de estados de excepción o de calamidad pues están muy mal vistos por la población, porque se hacen compras que no tienen absolutamente nada que ver con la necesidad del momento. Muchas gracias. Va muy bien. Exacto, entonces como les decía, esto es a lo que nos arriesgamos, ¿verdad? Y es a lo que se arriesgan cuando pasan este tipo de procedimientos. Entonces, se tienen que establecer estos valores antes de tomar la decisión de un gasto. Y en este sentido, pues, como les decía, ¿verdad? El estado de emergencia, estos los aprueban precisamente para que los procedimientos sean más rápidos. Sin embargo, como decía el compañero, eso no quita que la Contraloría posteriormente fiscalice, ¿verdad? Que tampoco se haya abusado de esa autorización que se hizo, ¿verdad? O sea, de haber decretado el estado de calamidad, ¿verdad? Para que se aprovechen. Entonces, todo tiene que ser también justificado y que no se hayan hecho, pues, malas acciones aprovechándose del mismo estado, ¿verdad? Entonces, esas son las interrogantes, ¿verdad? Que como les digo, como espectadores que somos la población, es de ver qué es lo que sucede en el estado, ¿verdad? De cómo es la forma en que se desarrolla. Y ahora en las páginas de las instituciones encargadas siempre hay la mayoría tienen publicadas, ¿verdad? Los procedimientos que realizan, cómo fue que determinaron. Entonces sí es bueno que nos podamos meter a las páginas, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas sobre los gastos. En la Contraloría sí no estoy muy segura de si algún procedimiento ellos también lo publican, ¿verdad? Entonces, es cuestión de, como les digo, de cada institución, de cómo van a justificar su actuar, ¿verdad? Entonces, muchas instituciones que quieren actuar con transparencia, entonces en sus páginas publican dichos procedimientos. El Banco de Guatemala lo hace, el Ministerio de Finanzas también. Ponen porcentajes de presupuestos de cada tema por años, entonces cuánto se gastó el Ministerio Público en el 2022, en el 2023, tienen diapositivas que son bien interesantes, ¿verdad? Entonces, para los temas de personas que se dediquen a eso, ¿verdad? Pues en este caso yo estuve observando toda esa información, pero como son datos, creo que no era como muy pertinente, pues ponerlos acá, ¿verdad? Pero sí son temas que, como les digo, ya en otras materias, pues pueden ser objeto de estudio, ¿verdad?
Entonces, hace mucho tiempo, ¿verdad? Se discutía de que si la ciencia de las finanzas era la que debía ocuparse en teoría de lo que es el gasto público, pero esa postura ya son aspectos que siempre han surgido y que van a surgir siempre, ¿verdad? Porque son temas que siempre van a condicionarse recíprocamente, que son los gastos y pues las finanzas, que es la que se encarga de toda esa actividad, ¿verdad? Esa actividad es siempre de recaudar, de repartir y de gastar. Entonces, podemos decir entonces con ello, ¿verdad? Que los recursos siempre se van a obtener proporcionalmente a lo que se debe gastar y los gastos siempre van a ser razonables, ¿verdad? Calculados y siempre tomando en cuenta en lo posible la existencia de los recursos que tenemos para generar o para poder solucionar un problema como o sea, es importante ver con qué en este tipo por el tema que es el Ministerio el Corredes, ¿verdad? Es el que se encarga de eso, pues debe tener un presupuesto porque ya sabemos que es el que se encarga de estas emergencias, ¿verdad? Que no están previstas. Entonces sí tienen que tener disponibilidad, ¿verdad? Precisamente para esas emergencias. Entonces, ahorita esto es cuestión de ir tomándolo dentro del tema, ¿verdad? Que son los gastos públicos. Y entonces estos, sin embargo, ¿verdad? Podemos decir que ahorita los fines del Estado se cumplen, pero se cumplen realmente a cabalidad, o sea, los gastos que realizan son grandiosos, pero sí van enfocados a su destino, porque si realmente, yo creo que aún cuando el Estado destinara adecuadamente los gastos, o sea, los recursos para las necesidades, estos no serían suficientes. Sin embargo, como lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad? A veces se inflan, por decir algo, los presupuestos para tener acceso a la corrupción, ¿verdad? Poder optar a esto. Pero sí sería como de analizar, si realmente el Estado gastara como debe ser, así legalmente no alcanzaría también el presupuesto que se tiene, porque son muchas las necesidades que hay. Y como les digo, en la educación es donde más se miran esas deficiencias, ¿verdad? Y en la salud, que son las dos necesidades fundamentales, ¿verdad? Porque la seguridad es fundamental, pero ahí sí nos damos cuenta de que en la seguridad si no hay como... no se mira tanto que no hayan deficiencias o que no se estén realizando los gastos, porque sí se miran que tienen vehículos, hay policías por todos lados, las comisarías, pues donde uno siempre va ahí, andan, o sea, en seguridad yo siento que sí no se miran deficiencias, ¿verdad? Pero eso no quita que haya corrupción o que influyen los gastos, ¿verdad? Pero lo que sí es evidente es en el Ministerio de Salud Pública y en el Ministerio de Educación, que ahí sí se puede observar, ¿verdad? Plenamente que no se cumple con ese fin. Entonces, eso es lo que deja a Guatemala siempre en uno de los peores países del mundo para inversión, porque saben que en lo que más deberían de invertir no se hace, a pesar de que tienen presupuestos altos asignados, ¿verdad? Entonces, estos siempre deben de estimarse, ¿verdad? Pero estos deben ejecutarse y deben ser como, es que cuando me pongo aquí a admitir me salgo un poquito del tema, ¿verdad? Pero entonces siempre deben reflejar, como les digo, ¿verdad? Las erogaciones. Esos deben ser aspectos bien importantes de las finanzas públicas modernas, pero de justificar y de decir, porque como decíamos, como espectadores, sabemos si los gastos realmente fueron destinados, o sea, si una obra realmente costó lo que se dice, ¿verdad? Porque ahora, les digo, hacen público lo que se gastan. Si hacen obras públicas, siempre ponen letreros, no sé si ustedes han visto, donde dice cuánto costó esa obra. Entonces, las personas que son expertas en los temas, ¿verdad? Que serían los ingenieros, obvio, ¿verdad? Entonces dicen, eso no gastó, no valió tanto, pues, o sea, en eso no se gasta todo lo que dice ahí. Entonces, ellos son expertos, conocen el tema, conocen el precio de los materiales, ¿verdad? Entonces, se denota mucho, ¿verdad? Que a veces un centro de salud
lo pongan que se gastó tanto en un edificio, ¿verdad? Cuando los expertos, pues entonces dicen, ¿verdad? Con ese dinero se pudieron haber hecho unos 5 centros de salud. Entonces, solo ahí nos vamos dando cuenta de la necesidad que hay, pues en Guatemala, de que los recursos realmente sean destinados a lo concerniente, a lo que realmente sirva, ¿verdad? Entonces, es por ello que hay mucha discusión en cuanto a los temas de cómo describir esos gastos que realiza el Estado, de cuál es la percepción en cuanto a si realmente se está gastando en lo que es, ¿verdad? Entonces, este tema es bien controversial porque siempre, en este tema nunca vamos a decir sí, todo está perfecto, ¿verdad? Porque siempre los gastos públicos siempre van a abrir el camino para poder agenciarse de más recursos, ¿verdad? O sea, los gastos siempre van a generar más recursos, van a llamar más recursos económicos. Entonces, por eso que los procedimientos deben efectuarse en las mejores condiciones posibles para que se reflejen, ¿verdad? Que sí van encaminados a eso. Entonces no podemos considerar, pues por ello que las finanzas no se pueden considerar como aparte del ingreso de los gastos, ¿verdad? Como les digo, la que realiza la actividad financiera, la que regula, ¿verdad? La ciencia que estudia la actividad financiera del Estado. Entonces, siempre tiene que estar al pendiente, ¿verdad? Todos esos procedimientos. Entonces, el costo de la actividad que realiza el Estado nunca se va a poder determinar así, nunca va a haber una certeza, ¿verdad? De qué cantidad de recursos cuenta el Estado para poder invertir en las necesidades del Estado. O sea, nunca se va a determinar si lo que el Estado tiene va a alcanzar, ¿verdad? Para los gastos que se necesitan. Porque esto siempre, como les digo, van a abrir el camino. Siempre van a haber gastos y gastos y gastos y nunca va a haber un presupuesto que pueda ser acorde a los gastos, ¿verdad? Porque estos nunca van a dejar de existir y van a ser siempre, cada día van a ser más, ¿verdad? Entonces, como pueden ver los desastres que ocurren, estos van a generar más gastos y aunque esté presupuestado, es algo que nunca se detiene, ¿verdad? Los gastos públicos siempre van a estar avanzados, siempre van a crecer y entonces el antecedente de los gastos públicos pues siempre se va a concretizar y se va a cuantificar en la existencia de las exigencias que tenga el Estado, ¿verdad? Y es por ello que se deben satisfacer, pero eso no quita que siempre haya necesidades, ¿verdad? Entonces, es por eso que el buen empleo del gasto público, si alcanza los objetivos a los cuales se dirige la actividad del Estado, va a ser en lo mínimo, ¿verdad? O sea, el gasto siempre va a estar cubriendo aquellas necesidades, pero no la totalidad, porque si bien todas las organizaciones que hacen los presupuestos, ellos siempre van enfocados a tratar la manera de no gastarlo todo, ¿verdad? Es decir, vamos a asignar esto para esta partida, pero el propósito va a ser no decir, sí, vamos a cubrir todas las necesidades, ¿verdad? Sino que las más esenciales siempre, ¿verdad? Por ejemplo, en las instituciones donde se utiliza mucho papel, porque a veces tienen que demandar y todo. Entonces, a veces el objeto es que el próximo año se gaste menos en papel. Pero ¿cómo van a cuidar? ¿Qué medidas van a tomar para que no se gasten la misma cantidad este año? Entonces tienen que ir, ver dónde es que están imprimiendo, que no se desperdicien las hojas, que se recicle, ¿verdad? Entonces son medidas que se van a ir tomando en lo poco, pero también en lo mucho, ¿verdad? Entonces es por ello que entonces vamos a concluir que los gastos públicos se realizan para satisfacer las necesidades públicas, ya sea de forma directa o indirecta. Y al ser las necesidades públicas, el presupuesto de legitimidad del gasto público, las decisiones siempre van a presuponer la selección de ellas, ¿verdad? Y su comparación con las posibilidades materiales. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de cubrir esas necesidades, ¿verdad? Para poder realizar el gasto público, ¿verdad? El gasto público también siempre va a ser interdependiente del recurso público, ¿verdad? El gasto público es indicativo de la actividad
del estado social y las tendencias de los países, ¿verdad? El gasto público es lo que va a indicar siempre la forma en que se va a posicionar un país ante los demás. Entonces, siempre hay comparaciones a nivel de América Latina, a veces a nivel mundial, ¿verdad? De los países, pero enfocándolo en una forma más reducida, siempre va a ser a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, el gasto que realizan los estados, en qué gasta más el estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en seguridad, en salud, o sea, las tendencias que van a identificar un país va a ser la forma en cómo gastan los recursos que el estado obtiene de la población, ¿verdad? La cuantía del gasto público también y la influencia sobre la economía siempre van a tomar en consideración a las finanzas públicas. Otro aspecto a considerar es el fenómeno del recurso público sin tener en cuenta que el Estado restituye a la colectividad mediante el gasto público, ¿verdad? O sea, vamos a obtener recurso público de ustedes, pero lo vamos a restituir porque también vamos a gastar en ustedes. Y prescindir del gasto público, ¿verdad? Significaría, o sea, no sé, una catástrofe total porque no habría entonces la forma de poder satisfacer las necesidades o sea, no podemos tener presupuesto, ¿verdad? Si no vamos a tener gasto, entonces esto siempre va a estar ligado, ¿verdad? Entonces vamos a los principales aspectos del gasto público y que es estudiada por la ciencia financiera. Entonces, según tratadistas, explican que la propiedad de cómo la teoría financiera estudia los gastos públicos, ¿verdad? Expresa la teoría que los gastos siempre toman como dato el hecho y la finalidad que debe lograrse con ellos. Y estudia tanto el reparto de los ingresos como el efecto, ya sean estos deliberados o no, porque producen o han producido gastos públicos sobre la vida social o económica de la nación. Entonces, quiere decir que esta ciencia va a estudiar cómo se reparten los ingresos, ¿verdad? Y qué efecto van a producir dicho gasto. Los exámenes en relación a estos efectos del gasto siempre van a ser en relación con los fines señalados que permiten determinar el procedimiento más racional y para la mejor producción de los bienes y servicios con la obtención forzada de un mínimo de medios de la renta total de la nación, ¿verdad? Como les digo, la necesidad de poder adecuar el presupuesto, ¿verdad? Y que este en algún sentido, pues la intención es que se vaya reduciendo, va no ampliando. Entonces, para el tratadista Gangemi se llama, esto dice dará una idea aproximada de los límites de la erogación estatal, siendo estos los problemas principales del gasto público, pero el estudio de los gastos se debe de ampliar también a la investigación sobre los factores de mismo y sobre las causas que influyen en su progresivo aumento. Entonces, nos imaginamos que los gastos van a aumentar, pero es aceptable, ¿verdad? Que los gastos aumenten, pero también eso debe reflejar las causas, ¿verdad? O sea, qué mejoras hubieron en ese gasto, o sea, qué provocó que el gasto que se hizo sí tuvo un valor, o sea, un progreso, ¿verdad? En la actividad en que se gastó. Entonces, quiere decir que se vale justificar un aumento, pero como les digo, que el efecto tiene que ser positivo, ¿verdad? O sea, esos son los factores que se estudian, ¿verdad? Las causas que influyen y cuál fue el progreso que hubo a la manera de realizarse el gasto. A los objetivos de investigación también propuestos por este tratadista se agrega que la clasificación de los gastos públicos de especial importancia para diferenciar debidamente las erogaciones que se han tornado cada vez más heterogéneas entre sí o diferentes, ¿verdad? En cuanto a que responden a aspectos tan diferentes como son los consumos estatales, o sea, los gastos de funcionamiento y sus inversiones, ¿verdad? Que son el gasto de capital. Entonces, muchas veces las instituciones del Estado gastan más en gastos de funcionamiento, ¿verdad? Y a veces crean, con el capital que tienen también lo invierten, pero a veces entonces ya el destino del dinero en sí para lo más importante no va destinado a ello, ¿verdad? Porque tal vez es una mínima parte la que ejecutan en cuanto a la necesidad social que tiene el Estado y que
esta indica ese tratadista que los consumos, por la mayoría de casos, van más como a gastos de representación, ¿verdad? De funcionamiento, tal vez de tener buenos carros para los funcionarios, que tengan instalaciones adecuadas, pero eso también debe ir a la mano, ¿verdad? Con el servicio que se va a prestar a la población. Entonces, también se considera importante un enfoque del gasto público, dice, del punto de vista política financiera. Y por último, un examen de cómo van a estar reguladas las erogaciones estatales. Entonces, este tratadista lo que indica es que sí debe justificarse, ¿verdad? Cómo están reguladas esos gastos que vayan justificados y que obviamente pues los estados lo hacen, ¿verdad? Por el procedimiento legal que existe en cada país, ¿verdad? O sea, los procedimientos que están regulados en la ley. Entonces, esto se da en el sentido de que hay una ley del presupuesto que regula la forma en que este va a ser creado y que va a ser ejecutado, ¿verdad? Y que también está la Contraloría, que es la encargada de fiscalizar que todo ese presupuesto sea ejecutado de la manera que se haya obtenido y que se haya gastado de la forma adecuada, ¿verdad? Y por eso es que se crearon estas instituciones. Entonces, en cuanto a la evolución del gasto público, también como causa, debe ser estudiado también como causa de ingresos requeridos para poner en funcionamiento las actividades mediante las cuales se satisfacen las necesidades públicas, ¿verdad? En cuanto al gasto público, el concepto, ¿verdad? Entonces, la evolución siempre va a demostrar que el gasto público por sí, y como decíamos, ¿verdad? Hay una forma de prescindir de ese financiamiento de servicios públicos y siempre va a ser un factor importante en la economía de un país. ¿Qué tanto se puede prescindir de los gastos públicos? Si se da esa prescindencia o surgen gastos que son imprescindibles pero que no se realizan, ¿verdad? Entonces, esta es una evolución del gasto público y que se puede ir indagando, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que exista la facultad de prescindir de algunos gastos, ¿verdad? Porque si tenemos esa opción que podemos prescindir de algunos gastos y no realizarlos, y que eso no va a generar un efecto negativo en la población, pues estaría bien, ¿verdad? Pero lo importante acá es tomar en cuenta si realmente vale la pena el gasto o no, ¿verdad? Si el no hacerlo no va a generar ningún efecto negativo, pues está bien, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que el concepto del gasto público tiene encaminado, ¿verdad? O sea, el objeto del estudio del gasto público son temas que se tienen que ir viendo y que el objeto de análisis del gasto público es tener como esa noción de aspectos bien esenciales, ¿verdad? Como la ocupación, el consumo, el ahorro y la inversión, ¿verdad? Entonces, como les digo, por eso es que se van a analizar mucho los gastos prescindibles, ¿verdad? Para ver si se puede consumir, si se puede ahorrar o con algunos recursos, pues invertirlos, pero que esta inversión vaya encaminada también a que lo que se obtenga sea para gasto público, ¿verdad? No sea más para corrupción o más para gastos. Si hay oportunidad de invertir los recursos públicos, que estos, pues, en verdad, pero para la misma satisfacción de cubrir las necesidades del Estado, porque al final los recursos siempre se van a obtener de la población, ¿verdad? Nada tiene el Estado que no venga de la población. Entonces, si van a invertir, pues muy bien, pero que ese dinero que se vaya a invertir, las ganancias que se obtengan también vayan enfocadas a cumplir las necesidades públicas, ¿verdad? Entonces, estas son cosas porque uno dice gasto público, sí, así es gasto público, gastamos en esto, se va a gastar en el otro, pero es un tema que también genera mucho estudio, ¿verdad? Una forma de cómo analizarse ampliamente, porque hay diferentes tratadistas que han pues, incurrido, ¿verdad? En cuanto al concepto, ¿verdad? La evolución de cómo se puede llegar a analizar el Estado, no solo decir, sí, el gasto público es el dinero que se gasta el Estado, ¿verdad? Sino que hay otros aspectos más importantes
con relación a lo que es el gasto público, ¿verdad? Entonces, esta evolución del concepto está íntimamente ligada a la nueva concepción sobre la misión del Estado. O sea, actualmente, ¿verdad? Porque en la historia había una concepción, como les digo, de que era gastar y gastar, pero ahora ya vienen otros temas que van involucrados, ¿verdad? Entonces, de esto vamos a hablar ahorita y son los hacendistas clásicos, ¿verdad? Estos ya son concepciones, como les digo, en cuanto a la evolución del concepto de lo que es gasto público y sobre lo que va íntimamente, como les digo, a la nueva concepción sobre lo que sería la misión del Estado. Entonces, para los hacendistas clásicos, el Estado es un mero consumidor de bienes. Los gastos públicos constituyen una absorción de una parte de esos bienes que están ligados, que están siempre a disposición del país. Entonces, para ellos indican que si bien es cierto, es indispensable porque el Estado tiene importantes cometidos a cumplir, dice, como por ejemplo el ejército, la política, la justicia, pero eso no quita que económicamente sea un factor de empobrecimiento de la comunidad, ¿verdad? La cual siempre se va a ver privada de una parte de sus riquezas. Entonces, para estos hacendistas clásicos, dice que ese dinero que el Estado da, que la población da, cae en un abismo sin fondo, ¿verdad? Porque no retornan. Entonces, yo creo que esa es la frustración que muchos vivimos, ¿verdad? Porque pagamos impuestos y no vemos que retornen estos, ¿verdad? Y el ejemplo más simple es el impuesto de circulación de vehículos. A veces uno paga el impuesto y uno va a ciertas regiones del país y ve las carreteras en pésimas condiciones. Entonces, sí da cólera, ¿verdad? Porque dice, ¿dónde está el dinero? O cuando están exigiendo pagos, entonces dice, sí, ni que nos los devolvieran, ¿verdad? Eso es lo que pasa aquí en Guatemala. Y eso es lo que dicen estos hacendistas clásicos, ¿verdad? Que son los que estudian el concepto del gasto público y sobre la misión que el Estado tiene sobre ellos. Entonces, esto puede ser muy importante. Este tema que estamos viendo, esto se lo resalté un poquito así con negro, lo que puede ser importante, ¿verdad? Entonces, para ellos, como les digo, entonces esa es la misión del Estado, ¿verdad? El concepto que traen de que el presupuesto llega, pero caen en un abismo donde el cual no retorna. Y están para las concepciones modernas, ¿verdad? Para las concepciones modernas, el Estado no es un consumidor, dice, sino es un redistribuidor de riqueza. Estas no desaparecen en un abismo sin fondo, sino que estas son devueltas íntegramente al circuito económico. Pero ¿ustedes creen que esto puede darse acá? ¿Ustedes creen que sí puede regresar eso? Sí, el Estado proporciona, pero no proporciona cabalidad, ¿verdad? Pero estos tratadistas, para las concepciones modernas, sí es así, ¿verdad? Entonces, el conjunto de las sumas que se reparte a los particulares mediante el gasto público es el equivalente al conjunto, dice, de lo que fue recabado mediante impuestos, ¿verdad? Entonces, dice, el Estado actúa de esta manera como un filtro o como una bomba aspirante de las rentas de la comunidad, pero la regresa mediante los gastos públicos, ¿verdad? Expandiéndola sobre toda la economía, ¿verdad? Entonces, algunos podemos decir, bueno, algunos sí pueden aprovechar todos los servicios que el Estado preste, ¿verdad? Entonces, ellos sí pueden ser compensados, pero la mayoría de personas a veces no recibe los de regreso, ¿verdad? Esos impuestos que paga porque a veces no quiere. Una opción es porque a veces no quiere, porque prefiere pagar, ir a un hospital privado que ir a un hospital público. Pero es precisamente porque les digo, realmente las instituciones públicas y los hospitales no están equipados adecuadamente, aunque se ve que sí se le asigna bastante dinero, pero a veces cuando se van a hacer fiscalizaciones, y es lo que se está haciendo ahorita con este gobierno, que hemos visto que van a los hospitales y se ve que el dinero no ha sido utilizado de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, en este sentido,
aquí como que se desmiente un poquito, ¿verdad? La concepción moderna de que el Estado no es un consumidor y que se va al fondo y que no devuelve el dinero, ¿verdad? Sí lo regresa, pero ya es opcional si prácticamente como población hacemos uso de ellos o no. Entonces esto puede ser negativo o puede ser positivo, depende de quién sea el que utiliza el recurso público, ¿verdad? Porque sí, muchas personas sí hacen uso de esos recursos públicos y para ellos, y precisamente si se dan cuenta, las personas que menos aportan son los que más beneficios reciben. ¿Pero por qué? No es porque no quieran aportar, ¿verdad? Es porque a veces no tienen el dinero o no aplican para poder pagar impuestos porque no tienen un trabajo. Entonces, las personas que no tienen un trabajo, que no tienen ingresos, ellos no pueden pagar impuestos. Entonces, estas personas son las que más utilizan los servicios públicos, por ejemplo, de salud, ¿verdad? Porque una persona que no tiene trabajo se tiene que ir a un hospital público. Entonces, ellos sí reciben y no aportan, ¿verdad? Y no, como les digo, no es porque no quieran aportar, sino que la falta de empleo o de ingresos no puede aportar. Y los que sí aportamos, no nos vamos a un hospital público porque nos da miedo de que tal vez no estén bien limpios, o de que los doctores no sean los mejores, o de que hay solo practicantes, o de que ahí ponen, o sea, hay un montón de excusas para no ir a las instituciones públicas y optamos por ir a lo privado, ¿verdad? Entonces, en este caso, como les digo, ya es la población la que decide si quiere hacer uso de esos recursos o no, ¿verdad? Entonces, si no hubieran hospitales privados, porque hasta esto no sé qué tan político sea, ¿verdad? Decir, la forma de que no se hagan las cosas bien en las instituciones públicas tiene un interés político, ¿verdad? De que no podemos equipar, se me ocurre, no sé, de que digan, bueno, no vamos a equipar bien los hospitales, porque esto, o sea, hay una entidad de empresarios ahí que tal vez son dueños de hospitales, ¿verdad? No les conviene porque si ellos tuvieran los hospitales en óptimas condiciones con medicamento, entonces imagínense, los empresarios, ¿verdad? Tal vez perderían, ¿verdad? Perderían campo. Y aún cuando en la actualidad lo que vemos es que los doctores que atienden en esos hospitales caros, a veces son los mismos que atienden en un hospital público, ¿verdad? Porque sí se han visto casos en donde están a veces en el Roosevelt, en el Hospital San Juan de Dios, y a veces uno conoce gente o conocemos, ¿verdad? Alguien que trabaja ahí, saben si el doctor es muy bueno, y miren que hablen para que me atienda bien a un familiar ahí, porque no podemos pagar un hospital público, un hospital privado. Están en buenas manos, pero la atención no es pareja, ¿verdad? No es la más adecuada, y sí están los médicos ahí, están atendidos en un privado, pero el enfoque, como les digo, ya se convierte esto, yo me imagino que político, ¿verdad? En que no les conviene, que de repente no les conviene equipar bien a los hospitales porque van a tocar intereses de otras personas. Entonces, eso también deja algo como será lo que ocurre en Guatemala, ¿verdad? Y tal vez en muchos países. Entonces, son, como le digo, cuestiones que uno puede pensar, ¿verdad? En que cada quien pues también tiene su propia concepción. Entonces, dentro de los principales elementos del gasto público, pues podemos mencionar la protección interna y externa. Está la instrucción pública, las obras públicas, ¿verdad? En general, que realiza el Estado, que son elementos del gasto público. Entonces, está también las beneficencias sociales, ¿verdad? Y cuando hablamos de protección, entonces estamos diciendo de que ningún servicio del Estado tiene mayor importancia histórica ni está más universalmente atendido, ¿verdad? Porque el servicio público tiene como objetivo la protección de la persona. O sea, y la protección de la persona, ¿cómo se va a proteger? La misma Constitución en sus primeros artículos indica cuáles son no sé si alguien tiene la Constitución Política de la República en la mano, porque yo creo que en el artículo 1 indica cuáles son las necesidades que el Estado debe de proveer a una persona.
¿Alguien que nos pueda leer el artículo 1 de la Constitución Política de la República? Licenciado, yo lo tengo a la mano. ¿Sí? Artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ajá, y puedes seguir en el siguiente. Artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Exacto. Entonces nos vemos allí. Sí, sigue, tiene más, ¿no? Ese artículo. No, era artículo 2, yo dije artículo 2. Ah, bueno. Entonces, como pueden ver, ese es el principal fundamento, ¿verdad? De esa protección que el Estado debe brindar, ¿verdad? Entonces, ningún servicio del Estado va a tener mayor importancia, ¿verdad? Porque el servicio público del Estado, precisamente el objetivo principal siempre va a ser la protección de la persona. Y por eso es que la Constitución inicia con esos artículos, ¿verdad? Porque el fin supremo del Estado es la protección de la persona, y cuando dice de la integral, como dice, vuelvo a leer ese artículo y lo va leyendo despacio. Sería el artículo 2, ¿verdad, Lisa? Ajá. Vamos a ver, artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad. Mire, pues entonces cuando decimos la vida, garantizar la vida, entonces es cuando ya lo que hemos hablado, ¿verdad? De que a veces la protección al no aborto, ¿verdad? A garantizar la vida es garantizar que una persona que haya sido concebida pues nazca en las mejores condiciones, ¿verdad? Entonces aquí regula la vida. Después dice, ¿qué otra cosa? La libertad. La libertad, ¿verdad? También a crear un ambiente donde la persona pueda expresarse libremente, hacer todo lo que la ley no prohíbe. Y es por eso también que hay un artículo que dice que toda la persona puede hacer todo lo que la ley no prohíba. Y a eso se refiere con esa palabra. Sigamos. Sería la justicia. Vaya, la justicia es igual, ¿verdad? La justicia está encaminada desde el primer momento en el principio de legalidad, ¿verdad? Que ninguna persona puede ser juzgada si no ha cometido ningún delito. Esto está regulado también en la ley, ¿verdad? En el derecho de defensa y todo. Eso se refiere a la justicia. También a que si se le tocan algunos intereses, ¿verdad? Él también pueda tener acceso a los tribunales para poder demandar cuando le ha sido violentado en sus derechos, ¿verdad? O sea, accionar cuando proceda, ¿verdad? Y que no lo toquen cuando no hay justificación legal o no se compruebe que también él haya incurrido en una violación a la ley, ¿verdad? Ya sea de acción o omisión. Aquí vamos, cuando se refiere a la justicia, es tanto en accionar como en no accionar, ¿verdad? Entonces, esa es la justicia a la que se refiere. Digamos, siga. La seguridad. Ajá. La paz. Exacto, siga. Y el desarrollo integral de la persona. Vale. Entonces, cuando se habla del desarrollo integral de la persona, aquí ya va enfocado, entonces, como decíamos anteriormente, ¿verdad? El desarrollo integral de la persona, ¿cómo se va a obtener? Que tenga salud, ¿verdad? Que tenga acceso a la salud pública. Que tenga garantizada, ¿verdad? Que si se enferma va a tener todas las atenciones del Estado para poder tener medicina a la mano, médicos que lo atiendan. Y ya con ello, pues también tenga acceso a la educación. Por eso es integral, ¿verdad? Todo es integral. Salud, educación y la misma seguridad que necesitan, ¿verdad? Para poder desarrollarse y tener ahí, sí, como dicen, una vida integral, ¿verdad? Que cumpla, que tenga todos los servicios que el Estado le provean para que una persona pueda crecer y desarrollarse en un ambiente donde tenga todas las oportunidades de desarrollar, ¿verdad? De poder estudiar para posteriormente tener un empleo. Entonces, todo esto va encaminado y es un círculo, ¿verdad? Porque una persona nace, si tiene todas las garantías
el Estado le da para poder crecer con educación, con salud, a la hora de ser una persona profesional, va a proveer al Estado, ¿verdad? Entonces, estos gastos no deberían de ser como una limitante porque al final se obtiene, es una inversión total. Si el Estado garantiza todos estos aspectos, es como una inversión que al final sí va a tener frutos, ¿verdad? Imagínense cuántas personas, si tuvieran todas esas oportunidades, esa protección que realmente la ley garantiza, ¿verdad? De poder desarrollarse entonces como en otros países que son ejemplo, ¿verdad? Donde todas las personas tienen la mejor educación, que no pagan colegios, porque la educación que el Estado les brinda es óptima, que hay personas preparadas, pero acá lo que hemos dicho, ahí vemos deficiencia, que a veces hay personas que tal vez no tienen la capacidad de poder prepararse para, por ejemplo, los maestros, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la preparación de la persona, a veces los maestros tal vez no tienen el recurso económico para poder prepararse, inglés, maestrías, algo que pueda en ellos formar más adecuadamente a las personas que están estudiando, ¿verdad? Entonces, estas son cuestiones que se garantizan, ¿verdad? Y que el Estado debe enfocar dentro de sus gastos públicos, y es esta, ¿va? La protección. Después están los gastos para la instrucción pública, ¿verdad? Por ejemplo, en esta de la protección dice que ningún servicio del Estado tiene mayor importancia histórica ni está más universalmente atendido que el servicio público, que es el objetivo principal, ¿verdad? Que es la persona humana. Entonces dice, se emplea el término con amplitud para comprender tanto la protección contra la violencia hacia las personas y bienes ejercida por infracciones de la ley dentro del país, como las que también pueden ejercer fuera de las fronteras, ¿verdad? Entonces, que a veces tengan enemigos, ¿verdad? Con otros países hayan problemas, ¿verdad? Inicialmente fueron gastos excesivos motivados por las diferentes guerras, lo que históricamente indujeron a modificación en el sistema impositivo fiscal. Imagínense esto. Dice que, o sea, lo que ha provocado subir impuestos es el pago de impuestos, es porque los gastos militares fueron los que se respetaban más, ¿verdad? Anteriormente. Y es lo que decíamos, ¿verdad? Porque, como decía el compañero, se mira que hay maquinaria, invierte mucho en seguridad y son gastos que militares, dice acá, es más todos esos desembolsos que han realizado los gobiernos en los últimos años. Estos van incluidos a gastos militares, pero también porque hay instrucción militar. Y si se dan cuenta, o no sé si han escuchado, pero los militares, ellos tienen buenos salarios, ellos tienen acceso a salud en buenos hospitales, o sea, tienen seguros médicos. Está el hospital militar, ¿verdad? Que está cabal creado para atenderlos a ellos. Y entonces, estos servicios son los que les digo yo que el Estado ha invertido mucho en este tipo de gastos, ¿verdad? Y entre ellos es uno de los más importantes, ¿verdad? Están también los gastos para la instrucción pública. Y dentro de estos, dice, deben incluirse como parte fundamental para el desarrollo de la nación y debe ser contemplado a futuro, ¿verdad? Como proyección de desarrollo. Entre estos gastos se incluyen los gastos para la educación formal, los gastos para el aprendizaje técnico, ¿verdad? Que van ligados también a la protección de las personas, ¿verdad? Así como a los gastos para la educación superior, la universitaria, las becas, incentivos para los estudiantes. Estos son gastos que el Estado debe tener previstos, ¿verdad? Como les digo, que van a servir al final de inversión, porque entre mayor inversión haya para la preparación de las personas, pero son gastos que el Estado debe proveer. No habría necesidad de optar a becas en otras universidades donde aún con becas siempre hay mucho, el gasto es alto, ¿verdad? Entonces el Estado es el que debe garantizar y son elementos que debe tomar en cuenta, ¿verdad? Para poder instruir a las personas en cuanto a la educación y que esta pues sea una forma de que no sea quien quiere, ¿verdad? Sino debe ser prioridad
el Estado debe asegurarse que todos los niños, sin excepción, puedan optar a educarse, a tener acceso a la educación para que el índice de estudios concluidos sea así como se inicia, ¿verdad? Porque cuando inician en la preprimaria el porcentaje es bien alto y estos datos están en la página del Ministerio de Educación. Entonces, inician del 100% que inician a estudiar preprimaria o primaria, entonces lamentablemente en diversificado los que se gradúan ya es como un 25%, ¿verdad? Entonces en el interior de la República muchas personas apenas llegan a tercer año o si mucho sexto, ¿verdad? Y a veces porque no tienen los medios suficientes para poder trasladarse a seguir estudiando, porque a veces los estudios de básico no están a la mano, ¿verdad? Tienen que trasladarse a otros municipios y a veces no tienen ni para el transporte. Entonces todo esto es lo que el Estado debe garantizar. Entonces nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Linda, ¿Sí? Disculpe que la interrumpa. Estaba revisando el documento que nos envió, pero es el mismo del primer parcial. No, yo estaba revisando los temas. Impuestos. Es que una parte de impuestos que iba en el primer parcial. Pero yo les dije de que habíamos visto una parte de impuestos, pero que la totalidad del tema lo íbamos a ver ahorita en este examen. Bueno. Ajá. Entonces, es parte de tema, ¿verdad? Y de los gastos públicos de esto, creo que va a entrar hasta para el examen final. Lo que nos está dando ahorita. Sí, porque el examen ya está hecho, pero no me recuerdo si puse algo de acá. Entonces, pero si lo puse, ya estamos viendo la clase, ¿verdad? Y se lo voy a compartir. El examen. Ajá. Ahí nos lo comparten, entonces. Vaya, ahí se lo voy a pasar. Entonces, Ya tenemos una buena, Wicda. ¿Cómo? Ya tenemos una pregunta buena. Sí, dígame. Sí, ya tenemos una pregunta buena, como dice que todavía no está acá en este documento, porque como yo estaba revisando lo que está diciendo o nos está dando ahorita, y no está. No, eso no está ahí, pero para que empezaran a estudiar les compartí ese documento. Entonces, bueno. Porque si quería terminar los temas y ya compartirlos en un mismo documento todo, ¿verdad? Pero entonces dije, mejor voy a adelantar con esto para que empiecen a estudiar, ¿verdad? Ya sea poco. Entonces, gracias. El día viernes terminamos con este tema y tal vez vamos a hacer un repaso de los temas que hay que vienen en el examen, ¿verdad? Y ahí concluiríamos para el segundo parcial. Entonces, ya después del examen ya tocamos los dos temas que son crédito público y la política fiscal, ¿verdad? Entonces ya el pacto fiscal y todo, que ya sería lo último, y ya entonces nos vamos a ir a las principales leyes que les digo para ver los aspectos más importantes que nos puedan ser de utilidad y que resulten interesantes y aplicables a lo que queremos, ¿verdad? Entonces eso sería todo. Y nos vemos el viernes, primero Dios. Feliz noche, Feliz noche, Linda.